Gracias, Señor. Un día dice Cristo volverá. Los creyentes creemos que así va a ser. Un día Cristo volverá. Pero ya volverá como ese león de la tribu de Judá. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Hemos tenido una semanita de suspensión por las lluvias. No tenemos un edificio donde podamos cobijarnos de las inclemencias del tiempo. Esto lo digo para los que están al otro lado de la línea, los que están estudiando, los que escuchan para estudiar. Hoy estamos a 17 de marzo, ¿no?, del 2024. ¿Sí? Y hoy empezamos un nuevo capítulo del libro de Apocalipsis, el capítulo 6. Voy a empezar con la introducción. Este capítulo 6 ya empieza del bosquejo general que se tiene en Apocalipsis 1:19. Ya hemos estudiado, si tú te vas a tu Biblia en Apocalipsis 1:19, está el bosquejo de todo el libro de Apocalipsis. Y dice así: escribe las cosas que has visto. ¿Sí? Juan ya vio al Señor Jesucristo glorificado, exaltado. Ya hemos estudiado aquello en los capítulos 1, 2, y las que son, dice, hemos estudiado todo aquello, los mensajes a las 7 iglesias, y las que han de ser después de estas. Entramos a este estudio, a esta tercera parte, ¿sí?, que abarca el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Podríamos titularlo de esta enseñanza a partir de ahora el principio del fin, o sea, porque empieza ya a abrirse ese libro, ¿sí?, que el cual solo había uno que era digno de poder abrir aquello, que era el león de la tribu de Judá, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El principio del fin, los primeros 4 sellos. No sé si hoy podríamos estudiar aquello, veremos conforme al tiempo que estamos pasando, porque ahora ya nos vamos a enfocar de lo que era el enfoque del capítulo 4 y el capítulo 5, cuyo enfoque era la adoración, ¿sí? Ahora el enfoque va a ser la ira de Dios, la ira de Dios. Ya vamos a pasar a un escenario de donde estábamos en el cielo, ¿sí? Ahora bajamos a ver las cosas que van a suceder aquí en la tierra. Todos hablan del fin del mundo, ¿sí? De hecho, creo que todos creen que va a haber el fin del mundo. Estaba viendo esta semana algunas en redes sociales, como muchos ricos y poderosos, aquellos que tienen grandes sumas de dinero, pues incluso había habido consorcios grandes, ¿sí?, empresas grandes que hacen búnkers, ¿no? Son búnkers, refugios que dicen que van desde 50,000 hasta millones de dólares, ¿sí? Y todos asumen de que va a venir siempre un tiempo que lo llaman muchos el Armagedón, o sea, el fin del mundo. A otros dicen el Apocalipsis. Y van haciendo como sus preparativos, pensando obviamente que van a huir de la ira de Dios, pero bueno, esto lo hacen aquellos que no son creyentes, porque nosotros entendemos a través de la palabra que nadie va a escapar al juicio de Dios. O sea, nadie, absolutamente nadie va a escapar al juicio de Dios, porque va a haber ese tiempo en el cual el Señor va a venir, sí, va a venir, pero antes que el Señor venga, como hemos cantado la alabanza, sí, tienen que suceder algunas señales que los llaman, ¿no?, antes de su venida, y después la instauración de su reino. O sea, hablamos del reino milenial, cielos nuevos y tierras nuevas. Entonces, pero mientras tanto, hasta que venga ese holocausto culminante, las cosas van a seguir deteriorándose, mientras el mundo cae cada vez más en el caos, la confusión y el pecado. A medida que se acerca el fin, van a aumentar todo lo que nuestro Señor Jesucristo ya habló en Mateo capítulo 24 y capítulo 25, ¿no?, sobre las guerras, los crímenes. Habrá más trastornos económicos, desastres naturales sin precedentes como terremotos, inundaciones, hambres, enfermedades. Eso ya habló nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en Mateo 24. Entonces, todas estas calamidades que vamos a desarrollar a partir de ahora, ¿sí?, serán señales del derramamiento de la ira de Dios sobre el mundo caído y rebelde. Ya los profetas del Antiguo Testamento hablaron sobre este aterrador tiempo o juicio venidero.
ya habló, muchos lo hablan o muchos lo llamaban, por ejemplo, la angustia de Jacob. Entonces, mientras quería hablar sobre este capítulo 6, primero me preguntaba a mí mismo cuál era el propósito de la tribulación, porque llamamos la tribulación y la gran tribulación, estos 7 años que están escritos en la Biblia. ¿Cuáles serán los propósitos para que esto haya? Y mientras buscaba información sobre grandes maestros de escatología, algunos mencionan algunos propósitos que me gustaría, por lo menos para aquellos que estudian o tienen interés de estudiar el libro de Apocalipsis y puedan de alguna manera tener información sobre aquello, identificar algunos propósitos los propósitos por los cuales habrá la tribulación, que ya está establecido, ¿sí? Ya se va a haber este tiempo. Entonces, uno de los propósitos, por ejemplo, es el de preparar a la nación de Israel para que reciban o puedan, para recibir a su Mesías. Te acordarás que ellos los rechazaron en su primera venida, entonces tienen que preparar específicamente a la nación de Israel, o sea, es traer la conversión a una multitud de judíos que entrarán en las bendiciones del reino y experimentarán el cumplimiento de todos los pactos con Israel. ¿Te acuerdas lo que estamos estudiando en Deuteronomio? ¿Sí? Que el Señor prometió y en su fidelidad hizo un pacto con Abraham de darles la tierra prometida, y este pacto con Abraham es incondicional. El Señor va a darles, y esto se va a manifestar, el cumplimiento de este pacto que hizo se va a dar en Apocalipsis, lo que vamos a estudiar más adelante. Entonces, uno de los primeros propósitos es preparar al pueblo de Israel, ¿sí? Lo que llaman en Jeremías 37 el tiempo de angustia de Jacob, que está directamente enfocado en la nación de Israel. Un segundo propósito de esta tribulación es poblar el milenio, porque nosotros creemos, ¿no es cierto?, que se va a establecer un reino milenial, con una multitud de gentiles salvados que serán redimidos mediante la predicación del remanente creyente. Por ejemplo, en Apocalipsis 7:9, si tú estás en tu libro de Apocalipsis 7:9, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del Cordero y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, va a haber un poblar en el milenio con una multitud de gentiles salvados. Y un tercer propósito es el de derramar el juicio sobre los hombres y las naciones incrédulas. Y la promesa que hemos estudiado, ¿te acuerdas? En el mensaje a la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3, versículo 10, hay una promesa, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, todas las calamidades, todo lo que vamos a ir estudiando del capítulo 6 hasta tecitos de la venida del Señor, ¿sí?, va a ser a nivel mundial, o sea, universal. No va a ser solo en un lugar, ¿sí? No solo va a ser en Israel, en Palestina, no. Va a ser a nivel mundial el caos, las guerras, las hambres de los cuales hablan, las muertes, las enfermedades, todo eso va a ser a nivel mundial, ¿sí? Porque así lo establece su palabra. Entonces, un cuarto propósito que podría identificar para el principio del fin o para este tiempo de tribulación es que las naciones tienen que ser juzgadas por su impiedad, ¿sí? Ahí en el 6:15 dice, por ejemplo, dice así: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y en las peñas, ¿no? Y decían a los hombres y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahora, estoy hablando de la introducción de lo que vamos a llevar, ¿no es cierto? Lamentablemente, dentro de la iglesia misma, muchos no creen, ¿sí? Muchos no creen. Son tan escépticos, podríamos decir así, ¿no es cierto?, que de alguna manera manejan incluso sus propias doctrinas y no la que establece en su palabra.
y a veces llegan a parecerse como aquellos que cuando Pedro les dice, ¿no? En segunda de Pedro capítulo 3, vámonos a segunda de Pedro capítulo 3, y a veces algunos se identifican, ¿no? Cuando se les habla del fin del mundo, el principio del fin, el Armagedón, el fin del mundo que generalmente más se conoce, ¿no? Con todas las cosas que van a pasar o suceder, a veces aún mismos creyentes no creen. Por eso dice, por ejemplo, en segunda de Pedro, capítulo 3, en segunda de Pedro, ahí está en tu Biblia, por ejemplo, dice, el día del Señor vendrá, ¿no es cierto? Muchos dicen, ¿no? Muchos de ese tiempo decían, en el versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice, o sea, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el juego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, dice, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mira lo que les dice Pedro a ellos, el versículo 10. Pero el día del Señor, estamos hablando de lo que vamos a estudiar, pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. O sea, nadie sabe ni la hora, ni el día, ni el tiempo en que ha de venir, pero va a venir como un ladrón en la noche, porque el ladrón no te avisa, ¿no es cierto?, cuándo va a venir a robar tu casa, ¿no? Pero vendrá. Entonces, Pedro les dice, no, hermanos, a esperas de estas cosas, o sea, no digas cuándo será, todo sigue igual. El versículo, me voy a saltar al 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, dice, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles y en paz. ¿Sí? ¿Cómo debemos ser hallados mientras esperamos esa segunda venida del Señor? Ser hallados, ¿sí?, en paz con Dios, no solo con Dios, sino con la paz con Dios y estar en paz con todos, ¿no? Sin mancha e irreprensibles. Esa es nuestra labor. Y aparte de aquello, incluso en Mateo capítulo 24, si tú te vas a Mateo capítulo 24, porque es como un paralelo de lo que estamos estudiando, en Mateo capítulo 24 hay 4 parábolas que ilustran la importancia de estar preparados para su segunda venida. La importancia, no los voy a estudiar las parábolas, pero te las voy a mencionar porque quizá tú o el que escucha las enseñanzas puedan leerlo o puedan de alguna manera un poco incursionarse en el estudio y puedan tener un poquito más de contexto para lo que se va a estudiar del capítulo 6 hasta el 19 de Apocalipsis. ¿No? Por ejemplo, en el capítulo 24 de Mateo, ¿sí?, del Evangelio de Mateo, hay 4 parábolas que ilustran la importancia de estar preparados para su segunda venida. Está, por ejemplo, la parábola de cómo espera como quien protege su casa. Mateo 24, versículos 36 al 44. O sea, aquí nos dice, estas parábolas nos dicen cómo debemos esperar, ¿no es cierto? Espera como quien protege su casa. ¿Por qué? Que hemos leído hace ratito en segunda de Pedro, porque el Señor vendrá como un ladrón en la noche, ¿sí? En la noche, y cuidado te agarre, ¿no? Otra que está en Mateo 24, del 45 al 51, ¿sí?, también nos dice, espera como un esclavo fiel, ¿no es cierto? Como un esclavo fiel, ahí en el 24. Y la última parte solamente te voy a leer, para aquellos que no esperan de esa manera, dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, uno tiene que entender, ¿no? Cuando dice esclavo fiel, está hablando de quiénes, de los creyentes, ¿no? Que somos esclavos, o sea, si antes éramos esclavos de este mundo, ¿no? Ahora somos esclavos de ¿quién? De nuestro Señor, ¿sí? Hay otra parábola que nos
ilustra la importancia de estar preparados para su segunda venida y nos dice que espera como una virgen prudente. ¿Conoces, no es cierto, la parábola de las 10 vírgenes? ¿No? ¿No? Y de alguna manera, cuando uno no espera, o sea, no es esa virgen prudente, al final el Señor les va a decir a las 5, yo no te conozco, ¿sí? Yo no te conozco. ¿No es cierto? Y por último hay una otra cuarta parábola, espera como esclavo fructífero, que está en el capítulo 25, del versículo 14 hasta el versículo 30. Y al 30 solamente te voy a leer, dice, y al siervo inútil, ¿qué va a hacer? Dice, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces nosotros como cristianos, o sea, si realmente profesas creer en Cristo, ¿sí?, tienes que esperar, ¿sí?, como quien protege una casa, tienes que esperar como un esclavo fiel, tienes que esperar como una virgen prudente y tienes que esperar como un esclavo fructífero. Ahora, que no haya en tu corazón aquello lo mismo que le decían a Pedro, ¿cuándo será el día del advenimiento? O sea, ¿cuándo será el tiempo del fin o el principio del fin? ¿Cuándo será aquello que se menciona? La angustia de Jacob, o sea, la ira de Jehová, ¿cuándo será? Sin embargo, en el mismo libro de Apocalipsis, más adelante, o sea, en el capítulo 22, la última invitación que se hace para aquellos que quieran abrazar la salvación, ¿sí?, les dice en el capítulo 22 de Apocalipsis que debemos nosotros esperar, ¿sí?, con obediencia inmediata, ¿sí? O sea, obedeciéndole al Señor. Puede ser hoy, puede venir mañana, no sabemos cuándo, al año. Nuestra labor y nuestra tarea es esperarlo con obediencia inmediata. Por eso dice, ¿no? Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Estoy leyendo el versículo 6 del capítulo 22 de Apocalipsis. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, dice, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Entonces debe esperarnos con obediencia inmediata y también debe esperarnos, o sea, nosotros debemos esperar la segunda venida del Señor con una adoración inmediata, ¿sí? Yo, Juan, dice el versículo 8, el que oyó y vio estas cosas, y después de las que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y a los que guardan las palabras de este libro, que dice lo que sigue, adora a Dios, ¿sí? Debemos esperar en adoración inmediata y también en proclamación inmediata. O sea, si el Señor vendría en este tiempo, vendría, ¿no? Si viene, debería hallarnos proclamando su palabra. Versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de esta profecía y de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? El tiempo está cerca. Hay una adoración inmediata. El que es injusto, dice, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Ahí nos habla de que debemos esperar con un servicio inmediato, ¿sí? Aquí dice, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Ok, entonces todo esto va a hacer que nosotros tengamos otra manera de pensar y de actuar. Aquellos que creemos en la segunda venida del Señor debemos estar, como hemos cantado la alabanza, orando y velando, ¿sí? Esperando que el cumplimiento de su palabra se establezca. 7 años de tribulación antes que el Señor venga, ¿sí?, de las cuales el Señor ya habló, ¿no? Si tú te vas a Mateo capítulo 24, solo estoy hablando de la introducción por si acaso, ¿sí? Ahí hay señales que han de suceder antes de la venida del Señor, ¿sí? Una de las primeras señales lo vemos en Mateo capítulo 24, de 3 al 5, donde dice que habrá falsos cristos. Leemos,
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sí. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Sí? Pero seguido de eso, otra señal, una segunda señal que podemos ver antes que el Señor venga en su segunda venida son calamidades mortales, versículos 6 y 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Estos principios de dolores son los 4 sellos que vamos a estudiar. ¿Sí? Principio de dolores. ¿No? Y en ese tiempo que también habrá persecución y apostasía. Fíjate el versículo 9. Entonces, dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y a unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Más el que persevere al fin, este será salvo. Habrá evangelismo como señal antes de la segunda venida. Vamos a hablar de los 144,000, ¿no es cierto? Vamos a hablar de esos 2 ángeles que en el cielo pregonan salvación. Vamos a hablar de aquellos que son redimidos, los mártires que van a estar ahí en ese tiempo porque van a ser perseguidos, muchos de ellos, incluso sus mismas familias se les van a entregar, ¿no? Entonces habrá la señal de la abominación desoladora del que habla el versículo 15, ¿sí? Vamos a estudiar aquello, vamos a estudiar un poco de Daniel también cuando lleguemos a ese tiempo. Dice, por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ahí vamos a ver la presencia del anticristo, ¿no? De la cual se va a estudiar. Va a haber una señal de persecución, y hemos leído, vamos a leer, entonces dice, una señal de persecución, versículo 16 al 22, que dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su espada, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Señal de falsos profetas también van a seguir a su segunda venida, versículo 23 al 26. Entonces, si algunos dijere, mirad, está aquí el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quienes, a los escogidos. Ya os he dicho, ya os lo he dicho antes, ya dijo en el versículo 2, 3, 4, ¿no es cierto? Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Pero más allá de ver estas señales, también se va a manifestar señales en los cielos, ¿sí? Fíjate el 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿sí? Y ahí viene la señal del Hijo del Hombre
en el cielo, versículo 30 y 31. Entonces, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. En Apocalipsis 19, ahí vamos a ver la venida del Señor, ¿sí? Montado en un caballo blanco. Amén. Entonces, las señales que nos muestran, ¿sí? Por último, una señal más que menciono es la señal de la parábola, que está en el versículo 32 y 35. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué implica esto? El cumplimiento de su palabra. Amén. Entonces, vamos a estudiar el capítulo 6. Mira, recién solamente he dado como una introducción, ¿sí? Capítulo 5, ya hemos visto cómo Cristo recibió de Dios Padre el libro sellado con 7 sellos, ¿no? Lo que hemos estudiado. Solo podría abrirlo el que tiene autoridad para aquello. Este libro no contenía una descripción de lo que Cristo heredaba, sino detalles de cómo reclamará lo que legítimamente le pertenece. Y vuelvo a reiterar, capítulo 4 y capítulo 5, ¿sí? El tema central que era la adoración. Capítulo 6 hasta el capítulo 19, o sea, al principio del 19, el tema es la ira. Muy bien, comenzando entonces el capítulo 6, ahora sí, vamos a comenzar el capítulo 6, se abre el libro y se rompen sus sellos, ¿ok? Y al abrir el libro marca el comienzo de la ira y del juicio de Dios sobre la humanidad pecadora, cuando el Señor recupera la creación del usurpador que es Satanás, ¿sí? Así que los 7 sellos contienen, ¿qué cosa? Todos los juicios hasta el final cuando Cristo vuelva. Entonces, al abrir los 7 sellos se compara con la cronología de la tribulación de nuestro Señor, lo que hemos leído. Lo leí para que podamos comparar a medida que vayamos estudiando, ¿sí? Que se encuentran en su propio mensaje que hemos leído en Mateo 24 y 25, que Jesús describe los postreros tiempos de su venida y se registran aquellas señales que han de suceder. Como introducción simplemente te voy a mencionar lo siguiente. El primer sello, ¿qué describe? Describe una paz falsa y breve que precederá al holocausto final. Ya hemos leído Mateo 24, versículo 4 y 5, ¿sí? Donde Jesús también habló de esa paz, advirtiendo de los cristos falsos que engañarán que la fomentarían. El segundo sello describe la guerra mundial que Jesús también predijo en Mateo 24, 6, 7. El tercer sello describe la hambruna que se encuentra su paralelo en Mateo 24, 7b. El cuarto sello representa la muerte por tales desastres naturales, incluso terremotos y plagas, y lo hemos visto en Mateo 24, 7c. El quinto sello, que revela a los mártires debajo del altar, encuentra un paralelo en la advertencia de Jesús de que los creyentes sufrirán la muerte durante la tribulación, Mateo 24, 9. Al abrirse el sexto sello, el cielo se enrolla tal y como Jesús predijo que sucedería en Mateo 24, 29, lo que leímos a un principio. Y por último, el séptimo sello revela los finales juicios catastróficos que incluyen toda la devastación de los juicios de las trompetas y las copas conduciendo a su segunda venida. Mateo 24, 37, adelante. Muy bien, ahora sí, breve, haciendo este énfasis, te voy a recomendar algo, hermano. Si realmente quieres aprender, es que a veces tengo que hacerlo de esta manera para aquel que está escuchando, para aquel que está siguiendo, para aquel maestro que quiere seguir, porque ese es el fin de este ministerio, ¿sí? De alguna manera ser un instrumento para aquellos que quieren estudiar, ¿sí? Y no son interpretaciones mías, sino que yo tomo de maestros realmente que son eminentes en cuanto al estudio de la escatología, ¿sí? Carballosa, estoy hablando de John MacArthur especialmente, estoy hablando de
J. Belmo Magui, que escucho, te estoy hablando de Luis Contreras, te estoy hablando de David Germay, o sea, son maestros, ¿sí? de los cuales saco las enseñanzas y de los cuales me informo y además, y gracias también porque tengo algunos libros que José me regaló sobre estos tiempos, ¿no? Y gracias a Dios en su tiempo me proveyó de mucho material para que yo pueda de alguna manera tratar de tener o compaginar toda la enseñanza lo más didáctico posible y que tenga mucha información, especialmente para aquellos que quieran estudiar de una manera mucho más distinta. Generalmente las enseñanzas que se muestran son muy panorámicas, pero voy a tratar no de ver solamente a los que están presentes aquí, porque sé que a veces los niños pueden estar en su mundo, ¿no? Pero mi idea es que el que va a buscar información, pues puedas recibir mucha información y son información que nosotros la establecemos como sana doctrina, como aquello que realmente creemos según el contexto original, ¿sí? El mensaje original, según aquel oyente original y pues que implica una aplicación para nuestras vidas en las cuales nosotros tenemos que asumir, ¿sí? No simplemente es un estudio académico, sino que tú tienes que sacar una aplicación para tu vida. Hasta lo que hemos hablado hasta ahora, por ejemplo, la aplicación, ¿cuál sería? Que estés preparado, ¿sí? Prepárate, ¿sí? Porque no sabemos ni el día ni la hora, nadie sabe cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo, cuándo va a empezar a manifestarse el principio del fin. Muy bien, entonces los primeros 4 sellos abarcan el periodo que Jesús describió como el principio de dolores. Mateo 24:8 habíamos leído y dice, y todo esto será principio de dolores. Estos 4 juicios son muy terribles, pero solamente es la preparación del derramamiento de la ira final de Dios en los 3 últimos sellos. O sea, lo principio es una preparación simplemente para realmente para todos los sucesos mucho más terribles de que van a suceder. Entonces, empecemos por el primer sello, ¿sí? Ahora sí, vámonos a Apocalipsis, capítulo 6, y empezamos ahí, y ahí vamos a ver el primer sello, ¿sí? Que lo titulamos La falsa paz, versículos 1 y 2. Recuerda, capítulo 4 exalta a Dios como creador, capítulo 5 exalta a Jesucristo como redentor. El capítulo 4 y 5 describen la alabanza que se ofrece en el cielo a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo, pero a medida que la alabanza, o sea, de pronto, a medida que se abren los sellos en el capítulo 6, la alabanza cesa como un presentimiento de un juicio venidero. Es como están alabando, ¿no es cierto? Capítulo 5, ¿no? Están alabando. Todos los redimidos, sí, los ancianos están alabando, sí, toda la creación entra en adoración y de repente cesa como un presentimiento del juicio venidero y ahora la escena, o sea, la escena ahora se traslada del cielo a la tierra, sí, que será el centro de los sucesos a través de la venida de Cristo en el capítulo 19 y el establecimiento de su reino terrenal en el capítulo 20. Entonces, habiendo recibido de su Padre el título de propiedad de la tierra, Apocalipsis 5:7, el Cordero, el Señor Jesucristo, abrió el primero de los sellos. Ahora, fíjate ahora, vamos a ir ahora desarrollando. Cuando se abre este sello, ¿sí? En la visión, no se lee lo que está escrito en el libro, sino que sucede algo. De inmediato, dice aquí Juan, ¿no es cierto? Oyó, ¿qué dice? El versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió, dice, uno de los sellos, ¿ya? Y oí, dice, a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Entonces, aquí Juan dice, oye una poderosa y estremecedora voz de uno de los 4 seres vivientes. Ya hemos estudiado de estos 4 seres vivientes, ¿no? Una especie, un tipo de ángel muy exaltado, ¿sí? Que lo hemos descrito en Ezequiel 10:15. Entonces, dice, decir como voz de trueno, ven y mira, ven y mira. Ahora,
quiero que entiendas esto. Ven y mira en el griego, ¿sí? No es que le está llamando a Juan y le está diciendo, ven, vas a mirar. ¿Ya? Pareciera, pero Juan ya está ahí. Juan ya está ahí. ¿Sí? Sino que ven y mira en el griego es ve, pasa a, significa. En otras palabras, marcha a la tierra, manda que se realicen los propósitos que se te está diciendo. A eso se refiere. Ven y mira, dice. Y en respuesta a la convocatoria angelical, ¿qué hace Juan? ¿Qué hace Juan? Miré, dice, y aquí un caballo blanco, ¿sí? Y el caballo blanco estaba cargando a un jinete, a su jinete. Ahora, por favor, no se me descansen. Cuando hablamos de caballos, ¿sí? Tenemos que entender que en ese tiempo, estamos hablando de hace 2000 años atrás, ¿no? Cuando se hablaba esto, los árabes, los judíos, o sea, tenían grande estima hacia este animal. Para ellos significaba, por ejemplo, el caballo, batalla, triunfo, majestad, poder, guerra, victoria, conquista. Era el significado que ellos conocían de los caballos. Puedes leerlo esto en Job, capítulo 39, versículos 19 y al 25. Entonces, los judíos y los orientales les tenían grande estima a los caballos. Para nosotros, quizá, en este tiempo, ¿no? Puede ser más de estudio por qué se utilizan los caballos, pero en ese tiempo ellos ya tenían ese conocimiento, ¿sí? Ya los veían a los caballos como o lo asociaban con triunfo, majestad, poder, conquista, batalla, guerra y victoria. Entonces ven y mira, les dice, 4 veces le dice a Juan, ¿no es cierto? Algunos creen, ahora vamos a un estudio, algunos creen con este paralelo de Apocalipsis 19:11. Vámonos a Apocalipsis 19:11. Algunos creen que este jinete o este caballo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Creen. Pero vamos a establecer algo o vamos a ver que no es así lo que muchos establecen que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacen o creen que es nuestro Señor Jesucristo en relación o por el paralelo que hay en Apocalipsis 19:11, porque dice aquí, entonces vi el cielo abierto y aquí dice un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Como en el 6:1 y en el 6:2 habla de un caballo blanco, muchos creen que es nuestro Señor Jesucristo, pero no es así. 1, porque nuestro Señor Jesucristo viene al final de la tribulación. 2, la palabra que aquí utiliza en el versículo 2, donde dice que tenía un arco y le fue dado una corona, aquí la palabra corona está utilizando una palabra griega de estéfanos, ya es una corona que se da a un triunfador, es una corona a alguien que ha vencido. Pero sin embargo en el capítulo 19 y versículo 11, cuando utiliza la palabra corona, habla de diafema, o sea, habla de esa corona que es para la realeza, para un rey verdadero. ¿Me estás captando? Aparte que este jinete está sosteniendo aquí un arco, dice, ¿no es cierto? En el versículo 2 tenía un arco, ¿sí? Implica, es un arco que no tenía flechas, implica que no iba a llevar a una paz, ¿sí? Con violencia o con guerra, sino que iba a establecer esta fuerza, o sea, este jinete iba a establecer no con violencia. Por eso se le dice una paz falsa, o sea, una paz que no iba a ser lograda a través de la guerra o de la violencia y todo aquello. Entonces, Cristo, vuelvo a repetir, no es, si algunos dicen este es Cristo, porque también en el 19:1 dice que viene montado un caballo, no es porque Cristo viene al final de la tribulación. Es más, cuando dice aquí, vuelvo a repetir, el jinete que viene en caballo blanco utiliza una corona que se da a un triunfador o que se da a cualquier persona que ha ganado una batalla o aquel que ha librado una victoria. Sin embargo, cuando se habla vuelvo a repetir y reiterar, en el capítulo 19 está hablando de una corona
está utilizando la palabra diadema, que se da a un soberano, a un rey verdadero, ya, a un monarca, podríamos decir así. Entonces, ahora, ¿quién es entonces este primer jinete, no? Ahora, algunos también aseguran, ¿sí?, que es el anticristo, ¿ya? El anticristo que va a establecer un pacto con Israel por 3 años y medio. Pero sin embargo, tenemos que entender que como no se maneja la identidad del primer jinete, ¿sí?, o si manejas la identidad del primer jinete como el anticristo, habría que preguntarnos cuál es la identidad del segundo, tercero y cuarto jinete. Por tanto, tenemos que entender que estos 4 jinetes, estos 4 caballos con sus jinetes pueden representar, no siempre representan a individuos, sino a fuerzas impersonales. ¿Cuáles son esas fuerzas? Las cuales vamos a leer: guerras, hambre y muerte. Y es mejor ver al primero también como una fuerza. Esta fuerza se puede definir como una paz mundial que el segundo jinete hace desaparecer durante su segundo sello. En mis palabras, para que tú entiendas. De hecho, el anticristo está inmerso en estos, ¿sí? Ya está, se va a manifestar, es el promotor para que se promueva la paz mundial, que es, vuelvo a repetir, una paz falsa, ¿sí? Pero sin embargo, ya el anticristo se manifiesta cuando se abre el primer sello, porque él es el que, de alguna manera, insta a que haya una paz mundial, una paz falsa, ¿sí? Una paz falsa que no va a durar mucho, 3 años y medio, no va a durar mucho hasta que el segundo sello se abra. Entonces, esta paz va a ser engañosa, ¿sí?, falsa, va a traer una falsa sensación de seguridad, ¿sí?, pero le va a seguir, cuando se abre el segundo sello, el tercero y el cuarto, le va a seguir, ¿qué cosa? Guerra, hambre y muerte. ¿Ok? Porque después de la guerra, ¿qué viene? Hambruna, ¿sí? Y después de la hambruna viene muerte. Entonces tenemos que entender, ¿sí?, que podríamos llamarlo a estos 4 jinetes, a estos 4 caballos con sus respectivos jinetes, actividad de Dios sobre la tierra y las fuerzas que Él usa para realizar sus propósitos divinos, ¿sí? Vuelvo a reiterar, está inmerso ahí ¿quién? El anticristo, ¿sí? El cuerno pequeño, el inicuo, el hijo de perdición, aquel que todas las naciones, de hecho las 10 naciones más poderosas le van a dar autoridad, ¿sí? Autoridad. Entonces, él va a instaurar o va a ser un agente, va a ser un promotor de esa paz mundial. ¿Ok? Y eso también lo vemos en Daniel capítulo 9, versículo 27. Por ejemplo, Daniel 9, 27 dice: a la mitad de la semana, la semana 70 de la profecía de Daniel, la tribulación, hará, dice, cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, la falsa paz que trae el anticristo se interrumpirá bruscamente en medio de la tribulación, cuando profanará el templo de Jerusalén, traicionando al pueblo judío y lanzará ataques mortales contra él. ¿Te acuerdas que hemos leído hace rato, sí, en Mateo, la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel, ¿no es cierto? Entonces hace un pacto con Israel, ¿no? Cesan muchos sacrificios y a la mitad de los 7 años, ¿qué hace? Rompe ese pacto, ¿sí? Y lo que hace él es establece una ofrenda, ¿sí? Muchos creen que es un cerdo que establece, y ahí se rompe, se dan cuenta el pueblo de Israel que hizo un pacto con aquel que lo conocemos nosotros como el anticristo, ¿sí? Como el cuerno pequeño, el inicuo, el hijo de perdición, etcétera, tiene varios nombres. Entonces, este primer sello y este primer jinete nos hablan de ese tiempo de paz, pero una paz falsa. ¿Estamos entendiendo? De una apariencia de falsa, una falsa paz. Entonces, va a establecerse paz,
a nivel mundial, ¿sí? Pero esa paz es falsa, ¿sí? Y es poco tiempo, ¿ya? Es de apariencia. Pablo les dijo eso a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 3 de la primera de Tesalonicenses, cuando dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, este jinete, ¿qué tiene? Tiene un arco, ¿sí? Pero no tiene flechas. Y que se le honrará con una corona, que le fue dada libremente, revela que el vencer incluirá victorias no sangrientas, o sea, va a establecer la paz no con victorias sangrientas. Y repito, aquí es mucha la diferencia entre Apocalipsis 19:11, ¿no? Que habla realmente de nuestro Señor Jesucristo, que va a venir al final de la tribulación. Entonces, descartamos aquella posición que dicen que es este primer jinete, el caballo blanco, sea nuestro Señor Jesucristo. No lo es, ¿sí? No lo es, porque Él va a venir al final, ¿sí? Hemos leído sobre las señales. Ok, muy bien. El segundo sello, que está descrito en el versículo 3 y 4, ¿sí? Aquí vemos ya el eufórico ambiente de paz y armonía. Hay paz, ¿sí? En la tierra. Hay armonía, ¿sí? Del mundo, pero va a terminar bruscamente cuando aparezca en escena el segundo jinete. Y la historia toma un aspecto sombrío hasta que el verdadero rey revele y establezca su reino. ¿Qué dice? Cuando abrió el segundo sello, dice, oí al segundo ser viviente. ¿Se acuerdan cuántos seres vivientes habían? 4, ¿sí? Oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Vuelvo a repetir, no le está diciendo ven y mira. ¿Qué le está diciendo? Pone en marcha, ¿no? Lo que se te ha ordenado, podríamos decirlo así. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, ¿sí? Otro caballo bermejo. Ahora, una pausa aquí. ¿Conoces el color bermejo? Otros lo ponen rojo, ¿no? ¿Sí? Pero el color bermejo es el color del fuego, de la sangre, y representa la guerra. O sea, el juicio de Dios desciende y la falsa y corta paz bajo la dirección del anticristo se disuelve en un sangriento holocausto. O sea, le fue dado, dice aquí, poder de quitar de la tierra la paz. Entonces, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba, miren lo que le da, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ya habíamos leído que Cristo, ¿no? ¿Sí? Se le dio, dice, una gran espada. Esta palabra gran describe la magnitud de la guerra que se va a desarrollar. Ahora, cuando habla de espada, aquí en el griego hay dos palabras que identifican la espada. Y aquí se utiliza la espada como mochaira, que es una daga. Y era una espada, una daga que utilizaban soldados romanos, tenían, pero esencialmente utilizaban también los asesinos. Entonces, aquí nos dice, en el versículo 4, que se van a matar unos contra otros. O sea, imagínate unos a otros, ¿no es cierto? Unos a otros. Y entre las víctimas, ¿sí? Va a haber muchos del pueblo de Dios. Habíamos leído ya en Mateo, ¿no? Hay en el 6:9, por ejemplo, que dice, 6:9 de Apocalipsis, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, muchos van a ser muertos, ¿sí? Se van a matar, hay películas, ¿no? No me acuerdo, había una película, no me acuerdo el título, que tenías libertad para matar de 6 de la tarde hasta 6 de la mañana, ¿no? O sea, era como para controlar el crecimiento demográfico, algo así, y tenían que meterse en sus casas y al que estaban, o sea, tenías la libertad de matar a quien tú quieras, o sea, no había pena, no había
canción, no había gas, ¿no? Había, ¿sí? A no ser que mates de las horas establecidas. Pero aquí, imagínate, va a ser quitada, dice, tal punto, que todos se van a matar unos contra otros. O sea, entonces esta espada, o sea, esta espada corta y punzante, ¿sí? Que llevaba el soldado romano a la batalla, también era una arma que usaban ¿quiénes? Los asesinos, ¿no? Era una daga que nosotros conocemos. Entonces, y no solo en las muertes se van a matar entre incrédulos, ¿no? Que van a matar también a muchos creyentes, ¿sí? Muchos que, como hemos leído, ¿sí? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, muchos van a ser matados. Por eso dice, ¿no? Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Ahora, muchos me preguntan y varias veces les respondo. A ver, si tú dices, pastor, en varias enseñanzas que la iglesia termina cuando es el rapto, ¿no es cierto? Empieza la iglesia en Pentecostés, termina la iglesia en el rapto. Pero aquí vemos durante la tribulación que muchos son salvos, ¿sí? Ya habíamos dicho a un principio que uno de los propósitos de la tribulación es para el pueblo de Israel, ¿no? Preparar para que el pueblo de Israel acepten al Mesías que está prometido en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero ya ese Mesías que va a venir con poder, con gloria, ¿no? Va a venir como... Va a haber judíos salvos en ese tiempo, sí, pero ya no, una cosa es ser iglesia y otra cosa es ser Israel. ¿Ya? En el tiempo de la tribulación, o sea, muchos van a ser salvos porque van a creer en el Evangelio, ¿sí? Pero ya no va a ser ese tiempo cuando el Espíritu Santo viene a morar en uno. Van a ser sellados, ¿sí? Pero ya pertenecen, podríamos decir así, a ese grupo de salvos, porque hay salvos en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Hay salvos en el Nuevo Testamento, o sea, la iglesia, y también va a haber salvos, van a salir personas redimidas en el tiempo de la gran tribulación, ¿sí? Ahora, a muchos de ellos los van a perseguir y los van a matar, pero también va a haber un grupo de creyentes que no van a morir cuando el Señor venga, y estos que no mueren van a tener hijos. ¿Te das cuenta? ¿No? 1000 años se va a establecer ese reino, ahí van a nacer hijos, hijas, y al final de los 1000 años va a venir como una prueba final, ¿no? Satanás va a ser soltado, porque en esos 1000 años va a ser atado, ¿te acuerdas? Va a ser soltado para probar a las naciones, porque también va a haber como un tiempo donde van a tener que, en Mateo 25 habla de hacer el juicio a las naciones. No sé si eso vamos a desarrollar, pero no te marees mucho en eso. Vamos a ir poco a poco desarrollando aquello. Entonces, el segundo sello que implica guerra, ¿sí? Guerra. Obviamente después de la guerra siempre viene ¿qué cosa? La hambruna. No viene la paz, la hambruna. Si tienes tu abuelito que ha ido a la guerra del Chaco, ¿sí? Tú vas a ver que aquí en Bolivia, por ejemplo, cuando todos los hombres fueron, ¿sí? Bueno, no todos, ¿no? Pero muchos se escondieron, se vistieron de mujeres y todo por no ir, se escaparon a los cerros y todo aquello. Bueno, eso cuentan nuestros abuelos, ¿no? Siempre después de la guerra hay hambruna, por muchos factores, ¿sí? No hay hombres que trabajen la tierra. En el caso de Bolivia, pero no hubo hombres que trabajaban la tierra, ¿sí? Las mujeres, bueno, tenían que tomar sus labores, etcétera. Pero tras la guerra siempre hay hambruna. Entonces, el versículo 5 y 6, o sea, nos muestra al tercer sello, ¿sí? Cristo abre el primer sello, ¿no? Una falsa paz, ¿no? Una paz aparente, falsa, ¿no es cierto? A medida que sigue abriendo, ahí ya empieza, esa paz termina bruscamente y empieza las guerras, rumores de guerras, que el Señor, nuestro Señor, ¿qué dijo? Habrá guerras, rumores de guerras, ¿no? Nación contra nación se levantarán, etcétera, ¿sí? Y cuando vemos realmente nosotros las cosas que ahora vemos, ¿sí? Cómo van aumentando las guerras entre países, hasta se nos hace ya parece normal, ¿sí? Que estalle guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Pero hay muchas guerras que van desarrollándose, ¿sí? No solo guerras en cuestión bélica, sino guerras políticas, etcétera, etcétera. Entonces, y peor aún, tienes que imaginarte si ahorita, o sea, tú imagínate, si en la Segunda Guerra Mundial nomás murieron más de 30 millones de personas, por decirte así,
Y los armamentos en ese tiempo no son los armamentos que tenemos, por ejemplo, ahora. Y peor aún, si esperáramos ese tiempo de aquí a 10, 20, 30, 50 años, no sé, imagínate los armamentos que habrá en ese tiempo, al punto de que la exterminación, o sea, las guerras entre naciones van a exterminar gran parte de las poblaciones de este planeta, ¿sí? Ahora hay guerras, ya armamentos, tú sabes, biológicos, ¿no? O sea, ya no son las armas que en ese tiempo habían. Entonces, pero y se habla el tercer sello, versículos, ya vamos a terminar, 5 y 6, dice, cuando se abrió el tercer sello, dice, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, dice, y he aquí, ya vuelvo a repetir, he aquí se ve cuán sobresaltado y conmocionado estaba ante la apariencia del jinete, ¿no? O sea, presta atención, le está diciendo, he aquí, dice, un caballo negro, ¿ya? Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ahora, el caballo negro se asocia con el hambre, según la Biblia. Por ejemplo, Lamentaciones 5:10 dice así, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. ¿Ok? Entonces, el hambre es una consecuencia lógica de una guerra mundial. Ahora, Jesús también profetizó cuando leíamos, ¿no es cierto? Sí, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá, ¿qué cosa? Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Entonces, en el pasado Dios siempre ha usado el hambre como un medio de juicio. En la Biblia hay muchos pasajes, Levítico 26, 26, Deuteronomio 32, 24, Segunda de Reyes 8:1, etc. Entonces, esta hambruna será la más devastadora de toda la historia humana. Y entonces, cuando este jinete, ¿sí?, tenía una balanza, dice, en la mano, o sea, el jinete tenía en su mano una balanza. ¿Qué representa aquello? El racionamiento que vendrá como resultado del hambre. ¿Sí? O sea, habrá personas muy, pero muy hambrientas, largas filas esperando qué comer, no hallarán comida suficiente para subsistir. Y fíjate lo que dice el versículo 6, ¿sí? Después de la aparición del caballo negro y su jinete, Juan oyó, dice, una voz de en medio de los 4 seres vivientes. Aparentemente no es una voz de uno de los seres vivientes, aparentemente es la voz de Dios que estaba sentado en su trono, porque estaba alrededor, o sea, estaba en medio de los 4 seres vivientes. Entonces, y mira lo que dice esa voz, 2 libras de trigo por 1 denario. O sea, ayer yo compré pito de quinoa de mi esposa, ¿sí? Así, una bolsa así pequeñita, 10 pesos, ¿ya? ¿Sí? Pero todavía es harto para 10 bolivianos. Y además la quinoa tiene muchas proteínas. La cebada, en cambio, no tiene muchas proteínas. ¿Por qué? Porque es para alimento de ganado. O sea, para alimentos si te das cuenta, ¿sí? No creas, a ver, ay, no. No tiene como la quinoa, por decir. Pero mira lo que en ese tiempo va a costar, dice. Versículo 6. 2 libras de trigo por 1 denario. Ahora, el denario era, ¿qué cosa? El sueldo básico de un día de trabajo, ¿no? En los tiempos que el cual se está leyendo este libro. Es como si ahorita un albañil, su promedio de jornal es entre 100 y 150 bolivianos, ¿sí? Diarios. En ese tiempo, es como con ese 100 o 150 bolivianos que ahora podríamos establecerlo, solo te va a alcanzar para comprar 2 libras de trigo. O sea, 2 libras de trigo, ¿qué es? 1 kilo, ¿no ves? Que nosotros conocemos, ¿no es cierto? De trigo, ¿sí? Por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. O compras trigo, compras cebada. Ahora, generalmente esa era la ración para una sola persona, para sobrevivir, una sola persona, un día. ¿Qué de aquellos que tienen familias? ¿Ya? Y es más, aquí personas que solamente tengan dinero van a poder comprar. O sea, entonces estamos hablando de un tiempo, 2 libras de trigo, que es apenas suficiente para sostener a una persona por un día, mientras que 1 denario representa, repito, el salario de un día de un obrero promedio.
6 libras de cebada por un denario. O sea, los que tienen familias podrán comprar 6 libras de cebada por un denario. Y recuerda, vuelvo a repetir, la cebada tiene muy poco valor nutritivo, por lo general se usa para alimentar al ganado. Así que el salario de una persona apenas alimentará a 3 personas con una comida de baja calidad. Ambos escenarios representan sueldos de hambre y significan condiciones de hambruna muy severas. ¿Ya? Ahora, al final del versículo 6, o sea, a la luz de estas condiciones extremas, Dios les advirtió a la gente que no dañaran, ¿qué cosa? El aceite ni el vino, que no dañaran, o sea, que no derrocharan, está diciendo en el griego. Pero no dañes, o sea, no derroches el aceite ni el vino. Los alimentos de primera necesidad se convirtieron en lujo en ese momento. El aceite de oliva, en este caso está hablando del aceite de oliva y del vino, se usaban para la preparación de los alimentos, así como la purificación del agua, que tendrían que protegerse cuidadosamente. Entonces, todo esto ocurrirá durante la primera parte de la tribulación, mientras lo peor aún está por llegar. ¿Sí? Una paz falsa, ¿sí? Momentánea, no dura mucho, ¿sí? Establecida, conducida, guiada por el anticristo. ¿Sí? Engañado. No va a ejercer esa paz a nivel mundial con guerras, violencias, sino con su naturaleza engañosa que es, ¿sí? ¿No? Todos están felices, contentos, pero sin embargo, inmediatamente se abre el segundo sello y se instaura, y se abre y empieza las guerras, nación contra nación, reino contra reino, ¿sí? Ya me imagino las guerras de los tiempos de aquí a 10, 20, 35, no sé, en los tiempos, ¿sí? Con los armamentos que tendrán en esos tiempos, ¿sí? Inmediatamente se abre el tercer sello, viene las consecuencias de las guerras, que es hambre, ¿sí? Hambruna, ¿sí? Y estamos hablando a nivel mundial. No, en Bolivia se produce. No, estamos hablando a nivel mundial, ¿sí? Porque el juicio de Dios es contra todos los incrédulos de este planeta. Y terminando, se abre el cuarto sello, ¿sí? Versículos 7 y 8. Leemos, dice, y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, ¿sí? O sea, en otras palabras, pongan en marcha estas cosas que tienen que suceder, ¿no? Miré, dice, ¿quién mira? Juan, ¿sí? Y aquí dice un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, ¿sí? Una pausa ahí. ¿Por qué amarillo? Dice, ¿no? O sea, uno diría muerte, debería ser negro, ¿no? O sea, lo que nosotros más o menos conocemos, ¿no? Pero el amarillo aquí en el griego es cloros, ¿ya? De la que derivan lo que nosotros conocemos en nuestra palabra española, de ahí viene el cloro, ¿no? Cloros, o sea, y también viene clorofila. En otras palabras, aquí se está refiriéndose al color amarillo verduzco. ¿Alguna vez has visto la carne cuando lo dejas fuera del refrigerador? ¿Qué color se vuelve? Entre amarillo verduzco. ¿No veo o no? O sea, entre amarillo y verduzco, ¿no es cierto? Empieza a oler, ¿no? Entonces, el color del caballo vívidamente describe la palidez verde amarillenta de la muerte, característica de la descomposición de un cadáver. Ahora, el versículo 8 dice, miré y aquí un caballo amarillento y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. ¿Sí? Obviamente, guerra, hambre, ¿y qué viene? Muerte, pues muchos van a morir de hambre. ¿Sí? Y el Hades le seguía, dice. Ahora, el Hades, ¿sí? Le seguía, ¿a quién? A la muerte, ¿no? Y el Hades le seguía, ¿sí? Ahora, aquí el Hades representa el sepulcro, ¿ya? Se vuelve, por decirlo así, el excavador de sepulcros, enterrando los restos de las víctimas de la muerte. O sea, la muerte y el Hades siempre aparecen juntos, ¿ya?
Muchos el Hades también simboliza, ¿no?, el infierno mismo, ¿no? O sea, una parte del infierno, o sea, el Hades, ¿no? ¿No? Entonces, se cuantifica la magnitud de la muerte, ya inmediatamente cuantifican la magnitud de la muerte y la destrucción resultados de ¿qué? De la guerra y del hambre. Fíjate el versículo 8. El que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Ahora, si tú te das cuenta, cuarta parte de la tierra, ¿cuántos millones es? Bueno, la última referencia que yo escuché, que éramos 6.000 millones de habitantes, algo así. La cuarta parte sería 1.500 millones de habitantes. No es nada comparable a las muertes de la Segunda Guerra Mundial, de la peste bubónica y todo aquello. ¿Sí? Imagínate nomás en Bolivia, ahora con el censo. ¿Sí? Sí, en Bolivia, por decirte, llegamos a ser 10 millones de habitantes. Solo en Bolivia estoy hablando a nivel universal. 10 millones. ¿No? ¿Cuánto sería de 10 millones? 2.5, ¿no? Millones de bolivianos, en otro caso, sí, aquí en Bolivia, si fuéramos 10. A nivel mundial estamos hablando de cuánto, ¿sí? De miles y millones de esto. Entonces, el resultado de la guerra del hambre va a ser tremendamente catastrófico. Y le fue dado potestad, vuelvo a reiterar el versículo, sobre la cuarta parte de la tierra. Y eso no es nada lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Para matar con espada, dice, ¿no? Con hambre, o sea, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, prácticamente la muerte va a usar 4 instrumentos en su sombría tarea, ¿no? ¿Qué va a utilizar? La espada, ¿sí? El hambre, o sea, la guerra, estamos hablando de la espada, ¿no? El hambre, la mortandad, ¿sí? Enfermedades, como hemos leído, ¿no? Pestes y las fieras de la tierra. Ahora, las fieras, la mayoría de las criaturas peligrosas para el hombre ya están extinguidas, ¿no? O aisladas de las regiones despobladas. Pero nadie se debe olvidar de la rata, ¿sí? De la rata, ¿sí? Aquel que de alguna manera ha sido como un agente para la peste negra. Cuando hay putrefacción, cuando hay carne, ¿sí? ¿Por qué creen que tenemos un gatito nosotros? Porque hemos empezado a detectar ratones, ¿no? No porque queremos tener un lindo gatito, ¿no? ¿Ya? Y el ratón y las ratas son realmente animales muy peligrosos por cuanto transmiten, ¿no? Transmiten enfermedades que son mortales. Usted ve en la India, ¿no? En televisión ve cuántas ratas se manifiesta cuando hay mucha muerte, cuando hay cadáveres en putrefacción o hay muchas cosas. Entonces, por ejemplo, la rata es un peligroso transmisor de enfermedades, ¿no? Ya lo hizo, ya tuvo su parte en Europa, que exterminó, si no me acuerdo, a 1/3 o a 1/4 parte de la población de Europa a través de la peste negra. Entonces, imagínense cómo se van a multiplicar en ese tiempo las ratas. Y estoy poniendo como solamente un ejemplo. Entonces, aquí en el versículo que estamos leyendo, o sea, la muerte va a usar estos 4 instrumentos: la espada, el hambre, la mortandad y las fieras de esta tierra, dice. Y cuando abrió el 5.º sello, y ahí lo dejamos para la siguiente semana, ¿sí? Dando gracias a Dios, ¿sí? Esto es el principio de dolores, ¿sí? Este es el principio de dolores, donde estamos, ¿qué cosas van a suceder antes que el Señor venga? ¿Sí? Se va a levantar un gran líder, ¿sí? Elocuente, líder político, líder religioso, dicen, un líder que engañoso, ¿sí? Que realmente va a asumir el poder de todas las naciones que le va a dar, eso cuando se estudie, ¿no? Va a llevar a una paz falsa, ¿sí? Momentánea, ¿no? Al punto de que va a ser la paz con el pueblo de Israel, 3 años y medio, ¿sí? Inmediatamente se instala la desolación desoladora de la que habla el profeta Daniel, ¿no? Los reconocen que no es, ¿no? ¿Sí? Y empieza a perseguir a los judíos. Bueno,
a través de los ríos se desenlaza todo en el planeta Tierra, ¿no? Empieza guerras, ¿no? Rumores de guerras, sí. O sea, y vamos a ir leyendo más adelante, vendrá guerras. Si te das cuenta, hay una situación que no hay país que no esté libre de que esté en guerra con otro país. Nosotros nomás, ¿no? Aquí Bolivia tenemos supuestamente guerra con Chile, ¿no? Pero si Chile nos ataca, Perú ataca a Chile, ¿te das cuenta? Y si Perú ataca a Chile y Chile nos ataca a nosotros, Argentina también la ataca porque todo el mundo se ha sacado territorio. Entonces hay una propensidad a que toda nación, ¿sí?, esté en guerra, ¿sí? En guerra. O sea, salta aquello que... Amén. Oremos para terminar dando gracias a Dios. Bendito Dios, te agradecemos por tu palabra, papito. Gracias por todas las enseñanzas que nos instruyes. Bendito Señor, que hoy, Señor, especialmente hemos entendido que estas cosas sucederán porque nosotros creemos en tu palabra es verdad, dice Señor. Pero más allá de que ver estas cosas, nos acogemos de la promesa, Señor, que tú nos vas a librar de esa hora que ha de venir, bendito Dios. Y, Señor, queremos esperarte, como dice, que esos tiempos, que seamos prudentes, orando, velando, Señor, estando irreprensibles, en paz contigo, bendito Dios, tratando de vivir una vida justa, Señor, sin mancha, Padre, esperándote siempre que estemos evangelizando, hablando de ti a otros, Padre Santo, sirviéndote, Señor, y te agradecemos porque nos haces conocer todo aquello, papito. Gracias, bendito Dios. Gracias también por las ofrendas, bendito Padre, bendícelas, bendito Dios. Te agradecemos por los niños que están aquí, que esta semana, Señor, sea una semana de paz, de tranquilidad, de bendición. Bendito Dios, líbranos de todo mal, de toda tentación, Padre Santo. Gracias, papito Dios. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.